Pero lo cierto es que al final de su gobierno, Velasco se convierte en un gobierno sumamente autoritario y con un perfil claramente dictatorial, con esto de la persecución a la prensa y la persecución a algunos opositores políticos. Así es que en agosto de 1975 en Tacna se va a dar un golpe de estado conocido como el Tacnazo a cargo de uno de los hombres cercanos a él, que es el caso de Morales Bermúdez. Esta segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas es un tanto más conservadora y vamos a ponerlo entre comillas un poco más suavizante con las medidas duras estatistas que había hecho Velasco en su momento. Se dice que al inicio se intenta buscar las reformas de Velasco, que se decía que se iban a continuar las reformas de Velasco, y de hecho Clarén menciona que durante su primer año la incertidumbre fue grande, ya que muchos pensaban que iba a ser simplemente un copia y calque del Velasco anterior. Sin embargo, No, eh, buenas noches. El día de hoy presentamos en una entrevista especial dedicada a analizar algunos de los momentos más determinantes de la historia de la política del Perú durante el siglo XX. Hoy contamos con la participación de cuatro expresidentes que lideraron el país en etapas marcadas por profundos cambios, tensiones sociales y reconfiguraciones sociales. Nos acompaña Juan Velasco Alvarado, Francisco Morales Bermúdez, Fernando Verón Eterri y el expresidente Alan García Pérez. Ok, para iniciar. Expresidente Velasco Alvarado, ¿cómo justifica el golpe de Estado de 1968 que interrumpió el gobierno democrático de Fernando Belaúnde Terres? Agradezco sinceramente la oportunidad de participar en esta entrevista y compartir mi experiencia y opinión con ustedes. Bueno, se justifica que el golpe de Estado fue una medida necesaria para rescatar el país de la dependencia económica y la injusticia social. El gobierno civil no había sabido enfrentar los problemas de la pobreza, la desigualdad y la subordinación al capital extranjero. Nuestra revolución buscó devolver al Perú su soberanía y su dignidad nacional. Y durante su mandato se implantó un régimen militar. ¿Por qué consideró necesario concentrar el poder en las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas representaban en ese momento la única institución capaz de ejecutar las- los profundos cambios en el Perú. No buscaban perpetuarnos en el poder, sino constituir una nueva sociedad basada en la justicia social, libre de la corrupción política tradicional. ¿Y cómo explica las denuncias de violaciones de derechos humanos y la represión de voces opositoras durante su gobierno? Toda revolución enfrenta resistencia, hubo exceso, pero nunca fue política del gobierno violar los derechos del pueblo. Nuestro objetivo era transformar las estructuras injustas del país, y eso implicó medidas firmes para mantener el orden y la estabilidad. Bueno, Gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Comienzo del gobierno. El gobierno de Francisco Morales Bermúdez, conocido también como la segunda fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú, inició el 29 de agosto de 1975 con el llamado Tacnazo, un incruento golpe de estado contra el presidente Juan Velasco Alvarado, y culminó el 28 de julio de 1980. Hoy nos encontramos con el general Francisco Morales Bermúdez, expresidente del Perú, para conversar sobre la situación política del país durante la década de 1970, en el contexto de la Guerra Fría. Bienvenido, general. Gracias por la invitación. Es un honor poder aclarar y explicar una etapa compleja de la historia de nuestra nación. General, ¿en qué circunstancias usted asume la presidencia del Perú? Asumí la conducción del país en 1975, cuando la situación política y económica se había vuelto insostenible. La inflación aumentaba, las empresas estatizadas no estaban dando resultados y el malestar social crecía. Tomé el mando para evitar que la crisis se profundizara y para corregir el rumbo que se había tomado durante el gobierno del general Velasco Alvarado. La década de 1970 estuvo marcada por la Guerra Fría. ¿Cómo influyó este conflicto en su gobierno? La Guerra Fría era un escenario donde Estados Unidos y la Unión Soviética buscaban expandir sus influencias.
América Latina era terreno de disputa. Mi prioridad fue mantener la soberanía del Perú, evitando someternos a cualquier potencia. No fuimos ni estadounidenses ni soviéticos, buscamos equilibrio. Usted habla de la segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. ¿Qué significaba esta segunda etapa? La primera fase, dirigida por Velasco, aplicó reformas profundas, como la reforma agraria y estatizaciones. Por esas medidas produjeron desequilibrios económicos. Mi gobierno inicial, la segunda fase, que tuvo como objetivo rectificar, reorganizar y estabilizar el país. No se trató de destruir lo hecho, sino de evitar que la nación colapsara. Su gobierno también recordaba por la convocatoria a la Asamblea Constituyente en 1978. ¿Por qué tomó esa decisión? Desde el primer momento entendí que el Perú debía recuperar su institucionalidad democrática. Convocar a la Asamblea Constituyente fue la vía para devolverle al país una constitución moderna y así abrir el camino a elecciones libres. Ese proceso permitió el retorno a la democracia en 1980. Existen críticas sobre la represión a protestas y la relación con la Operación Cóndor. ¿Qué puede decir al respecto? Fue una época difícil, con amenazas internas y externas. Nuestro deber era preservar el orden y la seguridad nacional. Nunca ordené violaciones a los derechos humanos. Reconozco que hubo tensiones sociales, pero gobernar en medio del caos exige decisiones firmes. La historia juzgará con mayor claridad con el paso del tiempo. Finalmente, ¿cómo le gustaría que se recuerde su gobierno? Me gustaría ser recordado como un hombre que asumió responsabilidades en un momento crítico. Actué para evitar el colapso del Estado y para restaurar la democracia. La historia del Perú es compleja, pero siempre busqué lo que creí mejor para la nación. Muchas gracias por su tiempo, general. Gracias a ustedes. Gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Comienzo del gobierno. El gobierno de Francisco Morales Bermúdez, conocido también como la segunda fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú, inició el 29 de agosto de 1975 con el llamado Tacnazo, un incruento golpe de estado contra el presidente Juan Velasco Alvarado, y culminó el 28 de julio de 1980. En 1963 fue elegido con el apoyo de la democracia cristiana. Durante su mandato se ejecutaron grandes obras públicas, dentro de las cuales destacan proyectos de irrigación y construcción de carreteras. Sin embargo, la economía se estancó y, sumado a las acusaciones de corrupción por el escándalo de Brea y Pariñas, el general Velasco lo derrocó, obligándolo a partir al exilio. Vivió en el exilio hasta 1978, cuando regresó a raíz de la intención de Morales Bermúdez de convocar elecciones constituyentes. Belaúnde no participó en estas porque consideraba que bastaba con aplicar algunas reformas a la anterior Carta Magna. Posteriormente, postuló a la presidencia, resultando elegido. Lamentablemente, su gobierno se vio opacado por el inicio del terrorismo. Además, fue incapaz de parar la inflación y dejó el país sobreendeudado. Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos con el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, 2 veces presidente del Perú, para dialogar sobre los desafíos políticos y sociales que todo el país durante su gobierno, especialmente en un contexto de inestabilidad institucional y cambios profundos en América Latina. Bienvenido, presidente. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder reflexionar y compartir mi visión sobre momentos decisivos de la vida republicana del Perú, etapas marcadas por esperanzas, dificultades y grandes retos para nuestra democracia. ¿Qué factores políticos y conflictos con las Fuerzas Armadas motivaron la pérdida de respaldo institucional que culminó en el golpe de Estado en 1968 durante su primer gobierno? El golpe de 1968 fue producto de una combinación de tensiones políticas, presiones económicas y desconfianza institucional. Sí, desde el inicio de mi primer gobierno, enfrenté resistencia en sectores militares que consideraban que las reformas debían ser más rápidas y profundas, especialmente en el campo,
El conflicto por el caso de la IPC agravó esta desconfianza y abrió espacio a interpretaciones erróneas de nuestras decisiones. Hubo grupos dentro de las Fuerzas Armadas que pensaron que el gobierno civil no tenía la capacidad de conducir al país en un momento de alta sensibilidad económica y social. Fue una ruptura institucional que, en mi opinión, no debió ocurrir y que cortó un proceso democrático que recién se estaba consolidando. ¿Qué causas explica el aumento de protesta, inflación y descontento social durante su segundo mandato? ¿Y hasta qué punto su gobierno logró anticipar o contener esta crisis? Mi segundo gobierno se desarrolló en un contexto internacional muy desfavorable. La crisis de la deuda latinoamericana, el aumento del precio del petróleo y un sistema financiero presionado por la inflación global, y esto generó desequilibrios internos que impactaron directamente en el costo de vida. Las protestas y conflictos sociales fueron la expansión de un país todavía golpeado, y que por los años de gobierno militar y con expectativas muy altas frente al retorno de la democracia, nuestro esfuerzo fue mantener la estabilidad institucional y ejecutar obras que impulsaron el desarrollo, pero reconozco que fue la velocidad de la recuperación económica, no fue la que la población esperaba. ¿Por qué el Estado no logró responder de manera efectiva al surgimiento del Sendero Luminoso de 1980 y qué factores políticos dificultan una reacción más rápida y coordinada frente al conflicto? El surgimiento de Sendero Luminoso tomó por sorpresa al Estado por su naturaleza clandestina, radical y violenta de su organización. Al inicio muchos no dimensionaron la magnitud del problema, porque se pensó que se trataba de focos aislados. Además, la estructura democrática recién restablecida tenía limitaciones logísticas y legales para una intervención inmediata. Aún así, accionamos rápidamente, declarando el estado de emergencia en las zonas afectadas y desplegando fuerzas del orden para contener la amenaza. El país no estaba preparado para un movimiento de esa naturaleza, pero dimos los primeros pasos para evitar que se expandiera sin control. Ahora vamos con el señor Alan García Pérez. Primer gobierno de Alan García, 1985-1990, historia del Perú. Para las personas que vivieron en la década de los 80, al escuchar Alan García, lo primero que se le viene a la mente son las personas haciendo colas y más colas para poder comprar alimentos. También la moneda peruana, el Inti, que un día valía tanto y al otro día valía muchísimo menos, entre muchísimas cosas más. Señor García, ¿cómo recuerda usted la situación política del Perú durante la década de 1970? Fue una época muy compleja. El país vivía bajo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y luego de Morales Bermúdez. Se hablaba de reformas y justicia social, pero también hubo autoritarismo y limitaciones a las libertades democráticas. Como joven político en ese tiempo observé con atención cómo la falta de democracia afectaba la confianza del pueblo en sus instituciones. ¿Cómo influyó esa etapa militar en su vida política? Me marcó profundamente. Vi las necesidades de que el Perú volviera a la democracia y de que el Estado tuviera un rostro más humano. Entendí que los cambios sociales no deben imponerse por la fuerza, sino construirse con el pueblo y dentro de la legalidad democrática. ¿Cuál fue su opinión sobre las reformas del gobierno de Velasco Alvarado? Reconozco que algunas reformas, como la reforma agraria, buscaban justicia social, sin embargo su ejecución fue improvisada y autoritaria. No se puede transformar un país destruyendo la iniciativa privada ni cerrando los espacios de diálogo político. Gracias.